Hola, bueno, pues en este tema vamos a hablar de las urgencias diabéticas, concretamente nos centraremos en la hipoglucemia. Empezamos hablando de la diabetes, antes de pasar a la hipoglucemia, vamos a ver la definición de la patología que la produce, que es la diabetes, una enfermedad crónica irreversible del metabolismo en la que se produce un exceso de glucosa en la sangre y en la orina, es debida a una disminución de la secreción de la hormona insulina o alguna deficiencia de su acción. La mala alimentación en la sociedad occidental con alimentos ultraprocesados cargados de azúcar está provocando que la diabetes sea cada vez más prevalente y cada vez a edades más tempranas. Hay gente que basa su dieta en este tipo de alimentos basura y eso al final pasa factura. Sobre todo productos azucarados, bollería industrial, pan blanco refinado o zumos. La fruta hay que comerla entera. El zumo, al quitarle la pulpa, se convierte en azúcar, en glucosa pura, al pasar al torrente sanguíneo, al tubo digestivo, digamos, ¿no? Porque produce un pico de azúcar o de glucemia muy alto, igual que el pan blanco. Bueno, nos vamos a centrar en la hipoglucemia. Como sabéis, pues cursa con niveles bajos de azúcar, por debajo de 60, aunque bueno, lo normal es tener entre 72 y 110. Pero ya por debajo de 60 empieza a haber problemas. La Sociedad Española de Diabetes establece que la hipoglucemia es aquel valor por debajo de 60 miligramos por decilitro. Definición, pues ¿cuándo consideramos que alguien está en hipoglucemia? Pues bueno, aparte de un valor por debajo de 72 y especialmente por debajo de 60, sobre todo en pacientes tratados con insulina o antidiabéticos orales, aparece pues, la triada de Whipple, que aparte de esos niveles bajos aparece una sintomatología de neuropenia o glucopenia, que es característica, que veremos a continuación. Y aparte, pues mejora la sintomatología en el momento que administramos hidrato de carbono. Pues entonces consideraremos que el paciente ha sufrido una hipoglucemia. La hipoglucemia pues, puede estar causada por varias causas. Déficit de alimentos o sobre todo personas diabéticas, ¿vale? Sobre todo personas diabéticas que se pinchan insulina, pues déficit de alimentos o tomados con retraso, más ejercicio del habitual, si convive un gran ejercicio fortuito y que quema mucha azúcar, convive con la inyección de insulina que le tocaba al paciente, pues puede producir una hipoglucemia. Los diabéticos deben controlarse y ellos mismos se van regulando según el ejercicio que hagan, la comida que hayan hecho. También puede ser una causa de errores en la administración de insulina o toma de pastillas, sobre todo en gente mayor, en gente, bueno, pues que no sé, que sería un poco con la medicación, puede haber errores. Bueno, entonces, como veis en pantalla, puede ser secundaria al tratamiento con insulina, secundaria al tratamiento con antidiabéticos orales, relacionada con la ingesta alimenticia menor a la que debería, y aumento periférico de glucosa por algún ejercicio que haya hecho, fiebre, etc. O también puede ser por interacciones medicamentosas. Las manifestaciones, pues hay una fase neuropénica como su nombre indica, una falta de conciencia, ¿no? o de trabajo neurológico, por así decir. Y una fase glucopénica, que es cuando vemos claramente ya las consecuencias de la bajada de azúcar. Como veis, están enumeradas ahí las manifestaciones: palpitaciones, taquicardia, hipotensión, sudoración fría. Inicialmente la persona puede estar como incluso agitada, puede incluso cambiarle el carácter y estar agresivo. Dolor de cabeza, ya pasamos a mareo, visión borrosa, temblores, sonolencia. Finalmente poco a poco se va quedando apagado, incluso a veces convulsiones. Y ya digo que puede pasar por la agresividad, de la agresividad pasa a letargia, sensación de hambre, y ya la fase final sería la inconsciencia y el coma, que es lo que más nos preocupa, y en este estado habría que intervenir rápidamente. Bueno, con respecto al tratamiento, pues depende si la hipoglucemia es grave o no grave, es decir, si el paciente está consciente o no está consciente. Si está consciente puede tragar y le podemos dar azúcar vía oral. Vamos a ver la hipoglucemia leve. Pues nada, pues está el paciente como con dolor de cabeza, bradisíquico, ¿no? Que habla despacito, le pregunta y responde despacio o con efecto retardado,
se mueve despacio, está un poco pálido, bueno, pues ya, si por ejemplo trabajamos en una residencia, es típico ver a los abueletes que tienen hipoglucemia empiezan con este estado, ¿no? Si tenemos algún familiar o algún paciente joven también, empieza como a estar como apagado, es característico en niños con la vitalidad que tienen habitualmente, se quedan como si se hubieran quedado sin batería. Por tanto, para las hipoglucemias no graves, el paciente estará consciente y capacitado para tragar. En este caso aplicamos la regla de los 15, la cual consiste en administrar 15 gramos de azúcar vía oral a través de 2 sobres de azúcar o 3 cucharadas soperas de azúcar, esperar 15 minutos a ver si se ha resuelto. En caso positivo, si el paciente ha mejorado su tono, su atención, su conciencia, vamos a darle en los próximos minutos otros 15 gramos de hidrato de carbono lentos, de absorción lenta, para evitar el rebote, ¿no? Para evitar que vuelva a caer. Por ejemplo, puede ser una pieza de fruta madura, un plátano, una manzana, un poco de compota de manzana. Especialmente yo voy a centrar, o mi recomendación es que sea fruta. Si no se ha resuelto el tema, con los 15 gramos iniciales de azúcar le damos otros 15. Después de los 15 minutos que hemos esperado, le damos otros 15 gramos de hidrato de carbono, otra vez pues, disueltos en agua. Si sigue manteniendo glucemia menor de 60, si sigue inconsciente o nubilado, como bradisíquico. Si después de otros 15 minutos sigue sin resolverse el caso, sigue torpe, no llega a estar lúcido o lúcida, sigue bradisíquico, ya le vamos a empezar a considerar como una hipoglucemia grave. El familiar, en este caso, si está en domicilio intentando controlar esa hipoglucemia, ya debería llamar al 112 para que lleguen los servicios de emergencia y ya le traten como una hipoglucemia grave. En las hipoglucemias graves, lo primero es garantizar las funciones vitales mediante soporte vital. Pues a lo mejor necesita un Guedel, una mascarilla de oxígeno, a veces hipoventila, hay que ventilar un poquito con ambú, ya que una hipoglucemia extrema puede producir una hipoventilación, coma y finalmente la muerte. Tener en cuenta que el cerebro consume en un 95% el consumo energético del cerebro es a base de glucosa. Si le falta la glucosa, empieza a haber problemas neurológicos. Tenemos como, por tanto, ya sería el equipo de emergencias o, bueno, si estamos trabajando en una residencia de ancianos o en un instituto y hay un niño con hipoglucemias, pues deberíamos tratarle de la siguiente manera. Si tenemos capacidad, es decir, hay una enfermera con material en el lugar, va a canalizar una vía venosa y va a meterle glucosa pura, que vienen viales preparados o sueros preparados para inyectar de manera intravenosa. Si es, vamos a decir, grave, pero vamos a decir moderada, en este caso, entre 40 y 60, le podemos inyectar 5 gramos. Si es algo más grave, por debajo de 40, podemos empezar ya directamente con 10 gramos de glucosa. Si no tenemos capacidad, o no hay material, no hay enfermería, está el familiar con su hijo, con su padre, que le ha dado una hipoglucemia, pues va al frigorífico y coge la cajita naranja del glucagón y se la inyecta en la pierna, en el muslo, en el vasto externo. Pero insisto, si hay enfermera disponible con material, lo suyo es coger una vía venosa y inyectar glucosa intravenosa. A los 10 minutos puede estar resuelto. Si está resuelto, igual que en el caso anterior, le damos una pieza de fruta, control por el familiar en el domicilio durante las próximas horas con glucemias repartidas en el tiempo y administración, pues eso, de hidrato de carbono de lenta absorción. Ya digo, la fruta es ideal. Si después de esos 10 minutos de inyectar los primeros bolos, el primer bolo de glucosa no se ha resuelto, podemos poner una nueva dosis, exactamente igual de 5 o de 10, según el caso. Y si habíamos puesto glucagón, podemos poner otra vía de glucagón intramuscular. Si hemos cogido una vía y sigue sin resolverse, también podemos poner, para que nos ayude, glucagón intramuscular. Es decir, aparte del azúcar o de la glucosa en vena, finalmente, si es reticente, no conseguimos revertir esa hipoglucemia, podemos ponerle también glucagón intravenoso o intramuscular. Asimismo, si la hipoglucemia sigue sin responder, hay ciertos fármacos como la hidrocortisona, actocortina, un corticoide, que aumenta los niveles de azúcar en sangre, de glucemia. La adrenalina intramuscular también, esta la vamos a usar en casos muy extremos.
La tiamina es una vitamina B6 que interviene en el metabolismo de la glucosa, también nos puede ayudar, y una infusión de suero glucosado hasta que consigamos revertir la hipoglucemia ya de camino al hospital, en el caso de que sea grave. ¿Cuándo vamos a derivar pacientes a hipoglucemia al hospital? Pues cuando la hipoglucemia sea grave y no remonta, sigue inconsciente, pese al tratamiento, pese a las medidas que hemos tomado, descritas anteriormente, no responde, no recupera conciencia o no totalmente, sigue bradisíquico, sigue hipotónico, sigue pálido, sudoroso, vamos a llevarlo a urgencias. Si las hipoglucemias son producidas por antidiabéticos orales, también le vamos a llevar al hospital. No en el caso de los pacientes con tratamientos con insulina, ya que los antibióticos orales permanecen más tiempo en sangre y podrían producir una hipoglucemia en las horas posteriores. Ese es el motivo de llevarles al hospital. En el caso de pacientes insulino dependientes, se les puede dar de alta en casa una vez que están totalmente recuperados. También lo vamos a llevar al hospital en hipoglucemias, pacientes con hipoglucemias que no se conoce la causa. También hay que tener en cuenta factores sociales como la imposibilidad del autocuidado por el propio paciente o la incapacidad de cuidado por parte del cuidador. Es decir, si nos encontramos en un domicilio con la abuelita que ha sufrido una hipoglucemia severa y el abuelito no tiene capacidad o le vemos estresado o torpe para hacerle glucemia, para llevar un control, pues también tendremos que institucionalizarlo, llevarlo a urgencias hasta que el cuadro se recupere totalmente. Consejos al alta. Como no puede ser de otra forma, en aquellos pacientes que tras el tratamiento in situ se queden de alta en su domicilio, es obligatorio dar unas recomendaciones a él o al familiar al cargo. Vigilancia de la glucemia antes de las comidas y antes del ejercicio físico. Respetar los horarios de las comidas y recordar que una vez inyectada la insulina prescrita, debe comenzar la ingesta de comida antes de los 20 minutos siguientes. Cumplir el seguimiento terapéutico establecido por su enfermera de atención primaria. Evitar el consumo de alcohol. No hay una tasa mínima de alcohol que no se considere perjudicial para el ser humano. Llevar siempre un hidrato de carbono encima, tipo azucarillo, pieza de fruta, etc. Y por supuesto, en caso de duda, o que el paciente empeore o quede inconsciente, llamar al 112 y colocarle de lado siempre que permanezca inconsciente. Mientras llega la ayuda de emergencia, podemos preparar una pasta de azúcar que le vamos a untar debajo de la lengua o alrededor de las encías. En el siguiente vídeo lo podéis ver gráficamente. Mientras llega la ayuda de emergencia, en un vaso echar un dedo de agua. A continuación 4 cucharadas de azúcar. Hacer una especie de pasta con la solución. Con nuestro dedo, untar por sus encías o si es posible bajo la lengua.